otra vez, regalo. O sea que la salvación es un regalo. La gracia que nos da esa salvación es un regalo. Y yo quiero hoy hablarles un poco de la gracia. Si bien voy a hablar también del pecado, quiero que la gracia nos quede grabada. Que hoy podamos entender la gracia de Dios para con todos los hombres. ¿Por qué Dios decide que la salvación sea un regalo? ¿Alguien lo sabe? Escucho el amén, no la respuesta. Está buena esa, ¿eh? Dios decide que la gracia, la vida eterna, sea un regalo porque nosotros no la podíamos obtener. O sea que Dios decide que la gracia, el regalo de la vida eterna, nos venga a nosotros de esa forma, porque al no poderla obtener y Él amarnos tanto, ideó un nuevo pacto, que es por medio de Jesucristo. El antiguo pacto era por las obras, era por el sacrificio de animales, o sea, obra humana, era hombre el que entregaba el animal, era un hombre el que lo sacrificaba, y ese sacrificio hacía por la ley de Dios que se perdonaran los pecados de aquel que lo entregó al animal. ¿Se entiende? Tratando de aplicarle el Antiguo Testamento en 6 palabras. Ahora, en el nuevo pacto, Jesucristo es ese sacrificio. Y no fue porque alguien lo entregara. Él se entregó a sí mismo, abandonando la condición de Dios, siendo igual a Dios, se entregó a sí mismo para que para nosotros, bajo el nuevo pacto, bajo su sacrificio, obtengamos lo que para nosotros era imposible, el regalo de la vida eterna. Así que, ¿qué hiciste de bueno para obtener la vida eterna? ¿Lo entendiste? ¿O sabés cuál es la respuesta? Importante, ¿verdad? Pero en esta porción hablamos de que la salvación es un regalo, pero también del perdón de los pecados. El Señor borra nuestros pecados y no hace memoria de ellos. Eso es parte de la gracia. ¿Vieron cuando ustedes se equivocan y van de vuelta con el mismo error al Señor y le dicen: Señor, perdóname porque otra vez me equivoqué en lo mismo? ¿Será que le están contando al Señor que fueron 2 veces? ¿Será? Porque la palabra dice que Él se olvida. Hebreos 10, versículo 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios que no se acuerda de las macanas que habremos hecho. Gracias, Señor. Pero no queda ahí, voy a decir otra porción para fundamentarlo. Él dice: hecho sus pecados en lo profundo del mar. Miqueas 7 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vamos a aflojar. Así que Él no hace memoria de nuestros errores, gracias Señor. Y encima toma todos nuestros pecados y los echa en lo profundo del mar. ¿Saben por qué dicen lo profundo del mar? Porque nadie llega ahí. Abran sus oídos.
Cuando uno va y se mete en el agua, ¿cuántos saben nadar? Llegarán a 6 metros, 7 metros, 8. Y se empieza a doler todo el cuerpo, la cabeza, no pueden estar más, tienen que subir. Hay máquinas sofisticadas ahora en el siglo XXI que se meten hasta lo muy profundo, pero no llegan al fondo. Hay partes donde no pueden entrar porque la presión los rompe. ¿Saben qué hace el Señor? Los mete en ese pozo. Todos nuestros pecados. Ve, Satanás los conoce. Satanás no se puede meter al fondo del mar a tomar nuestros pecados. Él lo sabe. Y te acusa para ver si vos te olvidaste que cuando te arrepentiste y pediste perdón, Dios agarró esos pecados, los echó a lo profundo y nada ni nadie los puede sacar de ese lugar. Te los hace acordar por las dudas. La gracia del Señor hace que esos pecados queden ahí para siempre. Decirle al que está al lado tuyo, para siempre. Pero existe un acusador de los hermanos, es Satanás. Y él viene a acusar con esos pecados. Miren, tenemos esta porción en Miqueas que dice que lo tira a lo profundo del mar. Tenemos la porción que les leí en Hebreos, que dice que nunca más Dios se acuerda de nuestras transgresiones y pecados. Y tenemos otra porción dicha por Pablo donde dice que Jesucristo toma el acta de los decretos, esto es nuestra condena, es donde están anotados todos nuestros pecados desde el día que nacimos hasta hoy día, y toma esa acta que nos era contraria y la clava en la cruz para que nosotros tengamos salvación. ¿Por qué en la cruz, pastor? Porque fue en la cruz donde Él pagó el sacrificio para que en Él nosotros tengamos salvación y podamos obtener el regalo que Dios planeó para nosotros, la vida eterna. Ah, pastor, entonces, cuando me equivoco, Dios no hace memoria. No. Cuando hay arrepentimiento sincero. Porque el creyente no puede practicar el pecado. El creyente va a caer, porque si no estaríamos en el cielo. Siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a cometer errores, pero no practicar el pecado. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado por la gracia? ¿Perseveraremos en cometer pecados para que la gracia sea más grande sobre nosotros? ¿Qué dice la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios espera que nosotros no vivamos en pecado. Porque para eso se manifestó la gracia y el favor y el regalo de Dios en nosotros, por medio siempre de Cristo el Señor. ¿Qué tenemos que hacer con el pecado, pastor? Tito 2 y versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, miren lo que enseña la gracia. Voy a volver a leerlo del 11, perdona. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia nos enseña ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Vieron? Hubo una corriente, vamos a decirle corriente, no voy a decir mala enseñanza, sino una corriente donde hace muchos años, ¿cuántos son del Antiguo Testamento? ¿Os creen hace muchos años en Jesús? Sabían que tenían que arrodillarse y hacer ¿qué? Para no pecar más. Renunciar. Y decían, yo renuncio a la lujuria, yo renuncio a la mentira, yo renuncio. Y renunciaban 432.000 veces porque lo seguían haciendo. ¿Se entiende? Y es en base a esta porción. Porque la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que hay que renunciar al pecado, a los deseos de la carne, para que vivamos haciendo el bien en este tiempo. Y algunos se cansó de mandar telegrama, ¿no? Renuncio. ¿Saben lo que significa esa palabra? La palabra en el original es arneomai, que significa rechazar o repudiar. Ni siquiera es una de los significados renunciar. Pero en Reina Valera, la Biblia que todos tenemos, es una de las definiciones que se le da. Así que no es renunciar, no es una palabra, Señor, renuncio a la lujuria, Señor, renuncio a la mentira, Señor, renuncio. Es rechazar. Cuando viene la tentación de la lujuria, fuera. Cuando viene la tentación de engaño, de mentira, fuera. Cuando viene la tentación de hacer el mal a alguien, de pensar mal de alguien, no te vas a ir a orar, Señor, renuncio, no quiero hacerle mal, porque ya se lo hiciste, la mente voló. Es rechazarlo. Yo no sé cuántos lo entienden. Pero 1 Corintios 10 dice, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La salida no es ir a casa y decir, Señor, renuncio. La salida es rechazar el pecado. ¿Me siguen? Pero pastor, hay muchos pastores que enseñan a renunciar y tu papá enseñaba a renunciar y nos hacía renunciar 42.000 veces. Yo también renuncié 42.000 veces a un montón de cosas. Pero cuando me decidí a rechazar el pecado, nunca más volví a caer en eso. Nunca más. La renuncia es buena, pero mucho mejor es el rechazo del pecado. Cuando entendemos la gracia, entendemos que a esas tentaciones hay que huirle. Pablo dice, huyan de las pasiones juveniles, huyan de la idolatría, huyan de la fornicación. Son 3 versículos bíblicos resumidos, obviamente. La clave es huir, rechazar. La gracia de Dios, para que lo entendamos, hermano, está por encima de nosotros. La gracia de Dios, yo digo, está por encima de nosotros porque Dios nos ama tanto que nos tiene paciencia, nos tiene misericordia. Pero ¿saben que hay algo que hace Satanás? Que no entendamos esta gracia de Dios y que cuando nos equivocamos o disminuimos nuestra vida espiritual, el diablo no se queda conforme, sino que nos lleva a más pecado. Y la mente tuya, que no es tu mente, es un argumento de Satanás, dice, si yo estoy mal, ¿para qué voy a no hacerlo? ¿Para qué me voy a abstener? ¿Para qué voy a huir de este pecado si ya estoy mal? Yo sé que no me lo van a reconocer, pero esto es así. Lo sé. Y en ese momento salí corriendo.
huí. Porque el sacrificio de Cristo no es en vano. Es para hacerte libre de toda condenación. Es para hacerte libre de los ataques del diablo, de toda acechanza del enemigo, de todo dardo de fuego. La gracia de Dios no se aparta de los hijos de Dios. ¿Vieron que el otro día les enseñé el versículo de Romanos 8, creo que es? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni príncipes. ¿Vieron que se los enseñé? Que muchos decimos, sí, Señor, nada me va a separar de vos. Y no se trata de eso. Se trata de que a Dios nada lo va a separar de nosotros. ¿Quieren que les explique cómo el Señor obra en su gracia con nosotros pecadores? ¿Quieren? Se lo voy a hacer con una ilustración o con dos ejemplos. Yo sé que tal vez no todos son padres, pero sí todos fueron niños. O todos tienen algún sobrino, algún familiar, primito, chiquito, lo que fuera. O conocen algún bebé. ¿Ustedes vieron algún bebé limpiarse el popó? ¿Solo? No. Dios nos hizo hijos suyos. Lo dice la palabra, por medio de Jesucristo ahora fuimos hechos hijos de Dios. Estamos en la gracia. Él nos regaló salvación y vida eterna. ¿Por qué lo hizo? Juan 3:16 dice, ¿por qué lo hizo? Por amor. Así que, cuando uno tiene un bebé, lo siente que se hizo popó, ¿qué hace? Lo cambia, lo limpia, le pone talco, lo perfuma, le pone ropita nueva si la ropa quedó así con olor feo, ¿no? ¿No lo hace? Lo deja hermoso. ¿Y el bebé lo merece? No hizo nada para que nosotros le debamos un favor de limpiarlo. Pero lo amamos. Lo amamos incondicionalmente. A veces queremos meterlo adentro de la ropa, pero lo amamos. Es nuestro hijo, es nuestro sobrino, si les toca cambiar el sobrino. Es un bebé. Y por amor, aunque no lo merezca, lo limpiamos. Y lo dejamos limpio y resplandeciente por 6 o 7 minutos. Así hizo Dios con nosotros. No lo merecemos, pero Él decidió limpiarnos porque nos amó primero. Decidió agarrarnos. Hay una profecía que lo grafica un poco, ¿no? Que estaban en sus sangres cuando eran bebés recién nacidos y los limpió. No voy a ir a esa profecía, si no terminamos hoy. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios que se manifiesta en la gracia de Jesucristo, dando su vida por nosotros, es eso. Es que nos agarró todos sucios y no hicimos nada para merecer que nos ame tanto, para cambiarnos, para cuidarnos, para guardarnos. Pero uno dirá, pero pastor, yo ya no soy un bebé. ¿Ya a cuánto? Toda la vida voy a ser un bebé, me hago popó, cometo pecado y Dios viene y me limpia, ¿no? Bueno, la palabra dice que cuando nosotros estemos listos, vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en algún momento, tal vez antes que Él vuelva. Pero en el mientras tanto, seremos un niño aprendiendo a caminar, aprendiendo a ir al baño. Y pasa que cuando uno le enseña a un niño a ir al baño, ¿verdad? Llevándolo a la iglesia, le enseñamos la palabra, le enseñamos el pecado, lo exhortamos a que no peque. El mismo Espíritu Santo que trae convicción de pecado, de justicia y juicio, estamos ahí por cometer errores y Él nos advierte, nos avisa. Pero va a llegar el momento en que el nene no se la va a aguantar. No llega al baño. ¿Vieron cuando le enseñan a un nene a empezar a ir al baño? Que no llega. Ay, no llego. ¿No?
Y el padre y la madre se pueden enojar con ese nene. Lo pueden agarrar y decir, pero vos ya estás grande, ¿no? Ya te enseñé a ir al baño. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaste con tiempo? Y algunos le pegan, ¿vieron cuando los nenes van del brazo pero están volando las piernas? ¿Nunca vieron algo así? Y lo lleva así, que te tengo que limpiar. Y se enoja el padre, ¿no? ¿Pero qué hace el padre? ¿Lo deja hecho popó? A veces por un ratito, para que aprenda. Pero siempre lo termina cambiando, lo termina limpiando, poniendo ropa nueva o limpia, porque lo ama. ¿Entienden la gracia ahora? El Señor nos ama. Nuestro pecado nos aleja a nosotros de Él, pero nunca a Él de nosotros. Esta gracia inmerecida que habla Efesios, que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con la que ya nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida, siempre es con Cristo. Por gracia somos salvos, dice el versículo 5. Y juntamente con Cristo nos resucita, para mostrarle a todo el mundo la abundante riqueza de la gracia, de su bondad, que es para con todos los hombres, por medio y solo por medio de Cristo. Porque nosotros somos salvos por la gracia, no por las obras. Así que dice el versículo 8 que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero ¿saben qué pasa si lo llevamos a la ilustración que les conté? Nos hacemos popó, nos manchamos, pecamos y nos vamos y nos escondemos de Dios. ¿Vieron cuando el nene no se quiere bañar? Que va y se mete en cualquier lado. El otro día escuché la mejor respuesta de un nene que no se quiere bañar. A esos padres progres que le dicen, mi cuerpo es mío. Dice, no, mi cuerpo es mío, no me quiero bañar. Excelente. Ahora, el pecado a veces hace que nos huyamos de Dios, que nos alejemos, que nos escondamos. Nuestras fallas, nuestros errores. Pero el amor de Dios quiere limpiarnos. ¿Se puede enojar el Señor? Seguro. Nos puede corregir, espero. Pero siempre nos va a amar. Siempre nos quiere limpiar. ¿Por qué? Porque nosotros, los que creemos en el Señor Jesús, tenemos el olor de su Hijo. Y como Dios, por sobre el olor al pecado, siente el olor de su Hijo, de Cristo, Él nos va y nos limpia. ¿Saben para qué? Porque imagínense si el Señor ama tanto a nosotros, pecadores, imagínense cuánto lo ama a su propio Hijo Jesús. Así que Él va y nos limpia a nosotros como si fuéramos sus hijos, porque por medio de Jesús fuimos hechos hijos de Dios. Yo quiero que la gracia del Señor les sea revelada, hermano. La gracia nunca va a hacer que nosotros vayamos y pequemos más. Porque, ay, Señor, viene y me limpia, jamás. Porque en la gracia de Dios hay un amor inexplicable. Así como nosotros somos malos, igual vamos y cambiamos a nuestros hijos. Así como nosotros somos malos, vamos y los cuidamos y les tratamos de comprar la mejor ropita que podamos y cuidarlos y que nada malo les pase. ¿Cuánto más Dios, que es un buen Padre? ¿Cuánto más Dios? Entonces nosotros,
Cuando entendemos la gracia, entendemos que nada es nuestro y no viene de nosotros, sino que Él nos ama tanto, nos ama de tal manera que nos limpia, que espera que nosotros vayamos a buscarlo ya una vez grandecitos. Papá, me manché, no llegué, no pude. Y Dios con amor, porque es tardo para la ira y grande en misericordia, Él te va a limpiar, te va a sanar tus heridas, te va a cambiar la ropa. Un ejemplo de Dios, como es como padre, es la parábola del hijo pródigo. Venía su hijo todo sucio, ya grandecito, pero se ensució, lleno de pecado. Se había dejado llevar por las pasiones del mundo, había mentido, había engañado. Y cuando su papá lo vio de lejos que venía a pedirle, cambiame, corrió hasta el hijo, lo besó, lo abrazó, lo limpió, le dio, puso, otra vez lo hizo hijo suyo, le puso el anillo en su mano, le cambió sus vestidos e hizo fiesta en su casa por ese hijo. En este tiempo, el diablo va a intentar engañar aún a los escogidos. En este tiempo, si no entendemos bien la gracia del Señor, podemos terminar lejos de la salvación. Esto no es que el Señor se alejó de vos, esto es que vos te alejas de Él. Cuando entendemos la gracia, nos sentimos primero inmerecedores, segundo, amados. Tercero, protegidos. Porque Él está ahí para nosotros. ¿Saben? Sus hijos mismos, si los tienen, o cualquier niño va a cualquier lugar, puede ir al supermercado más grande del mundo y va a correr desaforado, ¿no? Y porque y después va a mirar para atrás. ¿Los vieron? A ver si ustedes están ahí cerca. Porque el hijo con el padre se siente seguro, protegido, amado. Cuando entendemos la gracia del Señor, empezamos a sentirnos de esa manera. Empezamos a sentirnos cuidados por Él. ¿Cómo no sentirse así si Él nos ama tanto? Que cada vez que nos equivocamos, Él nos limpia, nos da otra oportunidad. Y aunque sea el mismo error, ¿saben qué? Como el anterior está en lo profundo del mar, Él no nos hace cargo. Él toma de vuelta ese pecado con arrepentimiento, venimos delante de Él, Él toma de vuelta ese pecado, lo vuelve a tirar al fondo del mar y empezamos de vuelta, limpios, sin popó, sin pecado, con ropa nueva. Esa es la gracia de nuestro Señor. No merecemos nada, pero Él nos amó tanto que puso en todos nosotros el olor de su Hijo, para que seamos hechos hijos de Dios. Cuando lo entendemos ya no queremos pecar, ¿no? Ya no queremos equivocarnos y huimos mejor. Mejor huir. No vaya a ser que de vuelta vaya con papá y esté todo sucio. No se abusa de la misericordia de Dios. Porque a medida que vamos creciendo, esto lo aprendí de mi papá, no lo hago, pero lo aprendí. Mi papá agarraba, no me escuche ningún cosa de protección a los niños. Mi papá agarraba, nos corregía cuando nos portábamos mal, llegaba a casa, le preguntaba a mamá, le decía, viejita, ¿cómo se portaron los chicos? Mi mamá agarraba y decía, no, Joel se portó mal. Bueno, así que él me decía, vamos a la pieza. Y ahí me daba con el cinto. Depende de lo que había hecho, 1, 2, 3 cintazos. Alguno lo puede ver bien, otro lo puede ver mal. Alguno dirá, no, mejor una vara. Yo había arrancado todas las ramas de los árboles por las dudas.
No dejé ninguna. Así que quedaba el cinto. Pero cuando me fui haciendo más grande, el cinto ya no me hacía tanto dolor. Ya ni lloraba. Hacía, listo, ya está. Zafamos, tenemos otro día más para hacer macana. Pero mi papá se dio cuenta de eso. Dijo, sí que ya no te duele más el cinto. Bueno, y fui y buscó al hermano mayor del cinto. Para que uno aprenda. Porque el Señor también ve nuestro crecimiento. Lo que no se aprende con amor, decía ese hombre sabio, se aprende con dolor. Pero no por eso Dios nos deja de amar, sino que Él espera pacientemente a que todos procedamos al arrepentimiento. Porque te ama. Porque su Hijo estuvo colgando en una cruz por decisión propia para vos y a mí darnos salvación. Si todavía no entendiste la gracia, acordate del bebé. ¿Por qué? Porque el Señor nos mira con ese amor que no podemos describir ni entender. Solo hasta que tenemos hijos, obviamente. Pero si nosotros somos malos y le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios va a dar buenas cosas a sus hijos? Quiero que nos pongamos de pie. Que hagamos una oración. Porque el trono de la gracia está abierto. Y la palabra dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Porque Dios quiere ser tu papá, cambiarte, perfumarte y darte otra nueva oportunidad. A veces tenemos tanto tiempo en el Señor y nos olvidamos. Andamos por inercia, servimos al Señor, tratamos de no pecar, de no hacer las cosas mal, pero nos olvidamos cuánto Él nos ama. Y no lo hacemos ya por ese amor que Él nos manifestó, sino por costumbre. Pero es solo por gracia que tenemos salvación, no es por las obras que hagamos. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que hoy la gracia nos haya sido revelada, Señor. Porque de tal manera amaste tú al mundo, Señor, que diste a tu único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa gracia inmerecida, Señor, no la merecimos cuando estábamos muertos en pecado, tampoco la merecemos ahora. Pero tu amor es más grande, Señor. Tu amor por tus hijos, sintiendo en nosotros el olor de Cristo. Nos amas con amor eterno, Señor. Nos perdonas, nos limpias de nuestras maldades, borras nuestros pecados. Tienes de nosotros misericordia y también nos tienes paciencia, Señor. Te pido que todos hoy entendamos que somos tus hijos. No por elección, sino por tu amor, Señor. Y tú quieres limpiarnos. Quieres limpiarnos de toda maldad. Quieres que abandonemos el pecado, porque la paga de ese pecado es muerte. Y tú no enviaste a tu Hijo para que nosotros tengamos que pagar por nuestros pecados, sino que enviaste a tu Hijo para que nuestros pecados en Él sean limpiados, Señor. En su sangre sean borrados de nosotros, echados en lo profundo del mar, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, limpia, Señor, nuestros corazones. Limpia nuestros vestidos, Señor. Ayúdanos y revélanos tu gracia para que no pequemos, Señor, en ninguna manera. Aprovechemos la gracia para pecar, sino, Señor, que por esa gracia inmerecida caminemos por este mundo piadosamente, justamente, Señor. Abandonando, desechando, como dice tu palabra, no renunciando, sino rechazando todo el pecado que el diablo pone para tropiezo de tus hijos, Señor. Y luego también con ese pecado viene y nos acusa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que aceptemos ese regalo tuyo, Señor. Inmerecido sí, pero es un regalo que nadie nos va a arrebatar, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te ruego, mi amado, ten misericordia, Señor. Revélanos tu amor. Revélanos tu amor, Señor. Revélanos.
Revélalo a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Porque tanto fue tu amor, Señor, que pagaste el precio de nuestros errores. Tanto fue tu amor, Señor, que nos das vida. Quieres romper nuestras ataduras, que se pudran nuestros yugos, todo lo que Satanás quiere hacer en contra nuestro. Sanarnos, liberarnos, hacernos felices, Señor, darnos vida y vida en abundancia. Yo te pido, Señor, que podamos disfrutar de tu gracia. Oh, sí, vamos a tener pruebas, el diablo va a querer tentarnos, Señor, pero queremos estar listos para rechazar, para huir de toda tentación, porque tú pagaste un precio tan alto para que nosotros seamos limpios de nuestras fallas, que no podemos, Señor, no queremos, no debemos caer en esos engaños del enemigo. Tú pagaste un precio para que seamos verdaderamente libres, no para que Satanás pueda venir otra vez con el pecados viejos, a acusarnos, a robarnos siquiera la gracia, porque nada ni nadie nos va a separar del amor que tú tienes por nosotros, Señor. Te pido, mi amado, revélanos esa gracia, Señor. Revélanos que no estamos peleados contigo, tú no estás peleado con nosotros, Señor. Al contrario, tú nos quieres limpiar y que no volvamos a ensuciarnos, porque nos amas de tal manera, Señor, que tu Hijo tuvo que pagar el precio por nosotros. No somos más especiales, Señor, no somos preferidos, solo somos aquellos que por medio de Cristo fuimos justificados, Señor. Te ruego, Señor, para tu gloria, danos esa revelación de tu gracia. Lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.